Bueno, estamos viendo en pantalla que antes de 1860 el esquema más utilizado, o que normalmente solían utilizar todos los equipos, era un portero y 10 delanteros. No había centrocampistas, no había defensa. Hay que tener en cuenta que en aquella época la portería todavía no tenía travesaño, es decir, la pelota con entrar entre los dos postes era gol, y podía entrar pues, a 10, 12, 15 metros de altura y era gol, ¿no? Entonces suponemos que tenían que ser partidos donde primaba mucho el individualismo y donde seguramente habría muchos goles, ¿no? De ahí se pasa también antes de 1860 a retrasar a un jugador, un portero, un defensa y 9 delanteros. Vamos a ver que la evolución de los que en ese momento, y hay gente que decíamos que aún le sigue llamando así, se le llamaba sistema de juego, que repito que en esas épocas o en épocas anteriores tenía mucho más sentido, puesto que uno jugaba con un mismo esquema para atacar y para defender, siempre ha ido yendo hacia atrás, es decir, de tener muchos atacantes y pocos defensores a tener más defensores, y ya para antes de 1875 pues se pasa a un 1-1-1-8, es decir, un portero, un defensa, un centrocampista y 8 delanteros. De ahí pasamos a un 1-1-2-7. Como veis, vamos retrasando jugadores a líneas más atrasadas. De 1875 a 1900 pasamos a un 1-2-2-6. Ya hay equipos que en la actualidad, cuando tienen el balón en el área contraria, utilizan este tipo de posicionamiento, ¿no? De 1900 a 1920 el esquema más utilizado fue el 1-2-3-5 piramidal, que se llamaba portero, 2 defensas, 3 centrocampistas y 5 delanteros. De 1920 a 1954 se pasa al 3-2-5, 1-3-2-5, 3 defensas, 2 centrocampistas, 5 delanteros. Este es otro esquema que se ve mucho en equipos actuales, cuando tienen el balón en el área rival o cerca del área rival, que dejan en el centro del campo a 3 jugadores, que muchas veces suelen ser los dos centrales y un medio centro. Por delante dejan 2 interiores y arriba están los laterales, los extremos y el delantero, ¿no? Por poner un ejemplo. De ahí pasamos al 1-3-3-4, también una variante ofensiva que actualmente se utiliza mucho, ¿no? Y que entre 1930 y 1954 fue el esquema de juego más utilizado por los equipos a nivel mundial, ¿no? También en esta época, pues el 3-2-2-3, la WM, también conocida así. Si os fijáis hasta ahora, porque esto bien tiene connotación o tiene relación con el vídeo anterior en el que hablábamos los esquemas según el número de líneas, si os fijáis, todos los anteriores podíamos hablar que eran esquemas de 4 líneas, es decir, veíamos portero, defensores, centrocampistas y delanteros muy bien delimitados. Y aquí vemos eso que llamábamos posiciones intermedias, ¿no? Es decir, podemos hablar de que en este caso estamos hablando de 3 defensores, 4 centrocampistas y 3 delanteros, pero hay 2 centrocampistas que tienen una labor un poco más ofensiva y hay 2 que tienen una un poco más defensiva, ¿no? De ahí que esa figura W, que están interrelacionados los 3 defensores con los 2 centrocampistas más defensivos, y en la M los 2 centrocampistas más ofensivos con los 3 delanteros, ¿no? De ahí pasamos a 1954, que el esquema más utilizado fue el 4-2-4. También hay equipos que en la actualidad ese esquema es una variante ofensiva dentro de su propio juego, ¿no? Y en 1962 el más utilizado fue el 1-4-3-3, ¿no? Aquí evidentemente podríamos seguir, pero bueno, yo creo que es correcto dejarlo aquí
Evidentemente, después del 1-4-3-3, como siempre vamos un poquito hacia atrás, pues viene el 4-1-4-4-2, de ahí viene el 5-3-2, de ahí viene un 5-4-1, ¿no? Pero el tema es que, digamos que antiguamente, como hemos dicho en otros vídeos, lo que se llamaba sistema, que es lo que algunos llaman formación, algunos llamamos esquema de partida, en la actualidad, era porque un equipo defendía y atacaba con el mismo dibujo. En la actualidad el fútbol se trata de buscar superioridad numérica en la zona donde está el balón, sin abandonar otras zonas lejanas, ¿no? Por así decirlo, de esa zona activa de juego, tanto ofensiva como defensivamente. Claro, pero esto no es algo tan simple. Muchas veces hablamos, bueno, superioridad numérica, pongo más jugadores y ya hemos ganado. No es así. Vemos muchísimos partidos donde en el área hay más defensores que atacantes y terminan haciendo gol. ¿Por qué? Porque no nos podemos basar solo en una superioridad numérica cuantitativa en cuanto a más jugadores. No es de eso lo que se trata. Hay también una superioridad numérica cualitativa, es decir, que está relacionada con las cualidades, es decir, son mejores jugadores, son jugadores con más jerarquía, jugadores con mayor nivel, y siendo menos consiguen un aprovechamiento, consiguen parecer que son más. Por tanto, la superioridad podemos decir que no es solamente cuantitativa de cantidad, también es cualitativa, es decir, una mayor cualidad, una mayor calidad en cuanto a los jugadores, ¿no? Pero también podemos hablar de una superioridad posicional. Es decir, el estar mejor posicionado. Por ejemplo, en zona del punto de penalti, desde la banda derecha centran, hay dos jugadores centrales y el extremo de la banda izquierda se mete entre los dos y termina rematando y marcando gol. La superioridad numérica era de los defensores, pero la superioridad posicional ha sido del atacante, que estaba en inferioridad numérica, pero se posicionó mejor y aprovechó ese espacio para marcar mi gol, ¿no? Estamos hablando de una superioridad posicional. Y por último también podemos hablar de una superioridad, pues podemos decir socioafectiva, o una superioridad de relación, es decir, en una igualdad de jugadores, en un 2 contra 2, por ejemplo, los jugadores de un equipo terminan por relacionarse mejor, o podríamos, para explicarlo de una forma más entendible, podemos decir una mayor compenetración en cuanto a sus movimientos, en cuanto a saber, me da la pelota y yo me muevo hacia allá y allí me la va a poner, ¿no? Y sin embargo los que están defendiendo están peor relacionados, peor compenetrados, y se les saca un aprovechamiento. En una igualdad numérica, hemos dicho, un 2 contra 2 o en un 2 contra 3. O sea, puede ser que dos jugadores contra 3 consigan salir airosos de esa situación por una superioridad socioafectiva en cuanto a que tienen una mayor compenetración, una mejor relación en cuanto a sus acciones técnico-tácticas, sin ser una superioridad cualitativa, ¿ok? Porque muchas veces podemos leer o podemos interpretar, o hay personas que defienden que la superioridad es o cuantitativa, es decir, somos más, o cualitativa, es decir, somos mejores. Punto. Y hay otros que defendemos que hay una tercera vía, que es la socioafectiva. Es decir, no somos mejores, estamos a un mismo nivel, o hasta incluso estamos a un nivel un poco inferior, pero estamos, entre comillas, por así decirlo, mejor trabajados. Es decir, podríamos decir que ahí es donde se ve un poquito más la mano del entrenador, ¿no? De haber hecho trabajo que conlleven a que esa toma de decisiones sea la más acertada y para que podamos dar la mejor solución a la situación que se le presenta al jugador, y lo hagan, ¿no? en el momento indicado ante otros jugadores que están a su mismo nivel y hasta incluso a su mismo número de jugadores en esa confrontación, pero no están tan bien compenetrados o tan bien relacionados, o al fin y al cabo también trabajados, ¿no? Entonces, eso es lo que al fin y al cabo provoca que en el fútbol actual
no haya un único esquema en la mayoría de los equipos, ojo, porque sí, hay equipos que dan mucho, por así decirlo, mucho más se basan en esa superioridad cualitativa, es decir, bueno, la calidad de los jugadores son las que van a resolver. Nosotros estamos atacando, dejamos en el centro del campo a 3 o dejamos en el centro del campo a 4 y ya que ellos resuelvan, ¿no? Eso hay y se ve. Lo que pasa que evidentemente, bueno, hay otras cosas que hay que trabajar. Luego, hay cosas que te pueden ir dando resultados en un espacio corto de tiempo, pero que a la larga se te puede ir cayendo por una falta de trabajo, por no ir dándole otras soluciones a los jugadores, ¿no? Bueno, sin más, hasta aquí este vídeo.